Y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. Sé que todo va a estar bien en Ruta. Mañana, Puerto Rico, buenos días, estás en Ruta Nueva Vida 97.7. Esta mañana para tratar un tema bien importante, Juan. Me encanta este tema. En momentos pasados, aunque hace mucho tiempo no teníamos a unas amigas que nos vengan a hablar de este tema, me parece que es un tema fundamental porque salva vidas. Y si los abastos cuando tú lo necesitas no está, no hay una pinta, no hay dos, estamos en serios problemas. Y Puerto Rico necesita urgentemente que todos pongamos nuestro granito de arena para que haya sangre que podamos donar. Tienes unas amigas que hemos invitado para que nos hablen de este tema. ¿De quién se trata? El Banco de Sangre del Centro Médico de Río Piedras, nuestra amiga Prisnelli Báez. ¿Cómo estás? Un placer. Qué Gracias bueno. por esta oportunidad. ¿Y contigo está? Mercibel Betancur, oficial de promociones del Banco de Sangre. Gracias por recibirnos. Bueno, ¿en qué punto está el Banco de Sangre en este momento? Pues en este momento el Banco de Sangre está en unos niveles críticos. Contamos con un inventario para 2 días. Ante la emergencia que ha causado, ¿verdad?, la pandemia del COVID, pues los inventarios han disminuido significativamente. A eso le sumamos que siguen lo que son los accidentes, las balaceras, las personas que diariamente son transfundidas por diversas condiciones de salud. Así que necesitamos que todas esas personas que nos estén escuchando, ¿verdad?, nos visiten para poder ir aumentando lo que es el inventario y estar preparados ante cualquier emergencia que pueda surgir. Sé que hay una pregunta técnica al saque que la gente la tiene. ¿Cómo es donar sangre si la persona tiene COVID? ¿Cómo ustedes detectan para que esa sangre que se donó no se le vaya a pasar a otro paciente? De las preguntas curiosas que yo sé que la gente hace. Claro. Nosotros recibimos donantes saludables. Las primeras preguntas que se le hace, ¿verdad?, al donante visitarnos, se le hace una serie de preguntas para verificar si la persona es elegible y esa persona debe estar en buena condición de salud. Así, por lo que entendemos, ¿verdad?, que esa sangre que se va a transfundir, pues tiene la pureza y la integridad que necesitamos para que esa persona no se contagie ciertamente. Ok, excelente. En adición a eso, ¿verdad?, nosotros estamos trabajando con el protocolo de salud que referente, ¿verdad?, porque muchas de las personas tienen miedo de llegar a nuestro banco de sangre del centro médico. Por lo tanto, nosotros cumplimos con las regulaciones que el Departamento de Salud nos ha ofrecido, y en esto incluye, una vez ese donante o ese visitante llega a nuestro centro, nosotros le tomamos la temperatura, nosotros le decimos con mucho respeto, pase al área del baño, lávese las manos con agua y jabón. Importante, si tiene una mascarilla que es de tela, nosotros le decimos, le ofrecemos una mascarilla quirúrgica. Sí que tomamos las medidas, nuestra área siempre está limpia, nuestra área siempre está desinfectada, lo que son las sillas, lo que son las puertas. Así que estamos cumpliendo. Hacemos este llamado porque realmente necesitamos sangre, necesitamos plaquetas. Los pacientes realmente necesitan de usted para que puedan cumplir con su tratamiento, ¿verdad? Porque muchos de estos pacientes también son pacientes de cáncer que reciben sus quimios. Así que, por lo tanto, estos pacientes tienen estos blancos, estas plaquetitas bajas. Necesitan, y en muchas ocasiones, y es triste, saber que tu tratamiento se va a detener porque no tenemos el producto. Es difícil, demasiado, compañero, y entonces queremos exhortarle a la gente a que nos llamen, a que saque cita, porque estamos trabajando por cita. Eso es parte del protocolo para evitar la aglomeración de personas en el área. Se está trabajando con 6 personas por hora. ¿Okay? Se programa, usted llama, hay unos asistentes capacitados, responsables en atender su llamada y coordinarle su cita. O sea que ustedes llamen, ellos, el día que usted pueda, se le saca su cita, a la hora que usted pueda, se le saca su cita, que es importante. No deje de donar por eso. Somos, como había dicho Mercibel, estamos aparte de lo que es el Hospital Central. Es un edificio totalmente aparte y por lo tanto también cumplimos
con el protocolo de seguridad. Salvaguardamos tanto la seguridad de nuestro visitante como la de nuestros empleados. Es importante. Hasta ahora nosotros no hemos tenido ningún contagio, gracias a Dios. Así que eso es importante. ¿Tienen idea de cuánta gente se impactaría si en efecto se quedan sin abasto? Wow. Nosotros se supone que tengamos un inventario de 1,300 unidades al mes. Okay. Es de 7, y lo ideal sería tener un inventario de 7 a 14 días. Correcto. Gracias a Dios, ¿verdad? Hasta el momento ningún paciente se ha visto afectado. Todos los pacientes en este momento han recibido su tratamiento, así que es una bendición. Pero están bien por Realmente. debajo, porque 2 días... Pero estamos bien por debajo del inventario. Por eso es que apelamos, ¿verdad?, a la generosidad de cada persona que nos escucha, que vaya y done. Hoy lo hacemos por alguien que no conocemos o por alguien que tal vez, ¿verdad?, conocemos, pero mañana lo podemos hacer por uno de nosotros. Todos los que estamos en la calle estamos expuestos a tener un accidente de auto o estamos expuestos a tener una enfermedad. Así que, ¿verdad?, seamos generosos con esa persona que lo necesita y por qué no dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Estamos saludables, es una bendición. ¿Cuánta gente mensualmente se salva? Porque ustedes tenían allí la sangre que en un momento particular ese paciente necesitó, si es que esa data más o menos aproximada existe a nivel mensual, 10 personas, 15, 20 personas probablemente no murieron porque recibieron una transfusión de sangre. Ok, nosotros prácticamente, al ser un banco de sangre, nosotros dependemos de lo que es el servicio de transfusión. Ellos diariamente nos hacen un pedido, lo que nosotros conocemos como un pedido, y ellos nos dicen, mira, hoy necesito 20 unidades de sangre O, por darle un ejemplo, en un solo día. Hoy necesito 40 unidades de sangre. Y uno se queda como que, wow. Ya me contestaron. Son un montón de gente que todos los días no se muere. Porque hay sangre disponible allí. Y entonces, aproximadamente, ¿verdad?, cuando hay un accidente de auto y el paciente llega en una condición crítica, a ese paciente se pudiera necesitar aproximadamente hasta 10 o 12 unidades. Correcto. Si se activa un protocolo de transfusión masiva para poder estabilizarlo. Pero pudiera requerir un segundo protocolo para que el paciente pueda continuar con su tratamiento. Así que una sola persona realmente te puede utilizar más de 20, 30 unidades. ¿Y cuántas unidades, si yo fuese a ser donante hoy, cuántas unidades obtienen de mí? ¿Cuánto es lo más que me pueden sacar? Podemos, de una donación podemos salvar hasta 4 vidas. ¡Wow! Y solamente le toma 25 a 30 minutos de su tiempo. Nada Puede más. salvar hasta 4 vidas. Y por ejemplo, lo ideal sería que cada día cuántas personas vayan a donar. Lo ideal sería que recibiéramos todos los días 60 donantes para sangre y 12 donantes para plaqueta. Es y lo ahí ideal. tendríamos un inventario óptimo. ¿Eso se ha logrado alguna vez los 60? Sí. Sí. Sí, nosotros realizamos colecciones externas a través de toda la isla y al mismo tiempo, ¿verdad?, pues estamos en el banco de sangre. Lo que esos días, pues son unos días que tenemos unos niveles óptimos. Ven acá, explícame la diferencia, ahora la curiosidad es mía, para efectos de ilustrar y de aprender. Estableciste una diferencia entre donantes de plaquetas y de sangre. Ajá. ¿Cómo yo sé que lo que necesitan de mí ese día son las plaquetas? El donante pasa por una evaluación y se le hace un CBC para verificar, ¿verdad?, su contagio de plaqueta. Esa información se entra en una máquina y la máquina determina cuánto tiempo va a estar ahí y si la persona realmente puede donar. Ese procedimiento de las plaquetas tarda aproximadamente de 1:30 a 2 horas para extraer las plaquetas. Y las plaquetas lo más que los utilizan son los pacientes de cáncer. Por lo que necesitaríamos, ¿verdad?, si ese paciente si ese donante no se sienta en la máquina a hacer esa donación, necesitaríamos aproximadamente 6 donantes de sangre regular para que entonces ese paciente pueda ser transfundido con sus plaquetas. A diferencia del donante de sangre, pues solamente está sentado en lo que es la silla de donación 15 minutos. Okay. Y es importante que para donaciones de plaquetas la persona no esté consumiendo aspirina. Importante. Okay. Importante. ¿Cómo es trabajar con esa presión? Pues mira, tan reciente como la semana pasada, fue el viernes pasado, no eran las 8 de la mañana y recibimos una llamada de servicio de transfusión. Yo estaba con mi gerente, la licenciada Ada Justiniano, y entonces me dice, Pris, pues me dicen así, Pris, Dalia acaba de llamar, necesitamos sacar esta sangre porque surgió una emergencia, así que yo tuve que dejar todo. Yo estoy ahora, ¿verdad?, en el área de supervisión, pero yo estuve en bench, así que dejamos las dos. Lo que estábamos haciendo, agarramos para el cuarto, sacamos la sangre
Y es una satisfacción tan grande el tú poder ayudar a otro. Inclusive cuando estamos hasta preparando las plaquetas, la licenciada de allá del servicio de transfusión nos llama y nos dice, necesito esta plaquetita Roche para este bebé. Para un bebé. Entonces tú como tecnólogo médico, tú dices, wow, la importancia real. El tú poder trabajar esa plaquetita, dejar lo que estás haciendo porque todo se detiene. Todo se detiene, tienes que dejar lo que estás haciendo y concentrarte en esa única sola plaquetita para ese bebé. Exacto. Y cuando esa plaquetita sale por esa puerta, es una satisfacción tan grande el poder ayudar a otro. De verdad que... y que nunca vamos a saber cuánto de la sangre que donamos salvó inclusive a gente o de nuestra familia o de nuestro círculo de amigos que no sabíamos que habían tenido esa emergencia y que llegaron allí y que solamente Dios es el que sabe que esa unidad que se le introdujo a esa persona, fuiste tú el que la donaste. Eso nunca se va a saber. Eso es una satisfacción tan grande. Y quiero compartir un testimonio. Tuve mi mamá, que fue paciente de cáncer, que estaba compartiendo con mi compañera Mercibel. Mi mamá, por ser paciente de cáncer, sus glóbulos rojos bajaban. O sea, esa hemoglobina bajaba. Así que yo estaba en ese proceso porque ella me decía, Pris, yo necesito que tú me acompañes en ese proceso de transfusión. Una situación difícil, es fuerte, transfundir a alguien es fuerte. Así que yo le decía, mami, no te preocupes, que yo voy a estar aquí contigo. Así que yo me sentaba en la silla de la habitación y cuando yo veía que esa enfermera entraba por esa puerta y en sus manos tenía esta unidad de sangre, yo decía, gracias Señor, porque hubo alguien que puso su sangre para salvar y ayudar a mi mamá. Y más aún porque sé el proceso por el cual pasa una sangre para poder llegar hasta el cuarto de esa habitación, debo decir. Así que yo les exhorto a que nos llamen al 787-777-3844. Allá los asistentes van a estar dispuestos para recibir su llamada y coordinar su cita. Qué bonito ese testimonio. ¿Cada cuánto tiempo yo puedo donar sangre? Nosotros, si donaste sangre, son 90 días. Tienes que esperar para su próxima donación. Es rápido. Sí, y si es plaquetitas, si son plaquetas, que es el proceso de aféresis, que muy bien estaba mencionando mi compañera, 7 días. Solamente para plaquetas. Es cierto que si yo dono sangre me conviene a mí mismo, que mi cuerpo de alguna manera, como qué sé yo, se activa un detalle ahí, que vuelvo y la repongo más rápido. Bueno, si usted dona, se producen nuevas células rojas, así que hay una mejor oxigenación en su sistema. Así que es recomendable que lo haga por su salud. O sea que hay un beneficio. Claro. Implícito. Discúlpame. Sí. No. Tanto físico y también... sí, en la parte de la satisfacción del evento. Vida, claro. Exactamente. ¿Alguien está excluido de la dinámica de cada 90 días? Bueno, personas que tengan algunas condiciones de salud, como es quizás que sea operado del corazón o algunos tipos de cáncer, ¿verdad? Pues esas personas no podrían donar. Pero siempre le soltamos a esas personas que tienen alguna duda que se comuniquen con nosotros al banco de sangre al 787-777-3844 y con mucho gusto nosotros le orientamos. Yo recuerdo que 20 años atrás la gente decía, si tienes tatuaje no puedes donar. ¿Eso ha cambiado de alguna manera con el tiempo? Todas esas regulaciones han cambiado. Ahora, si te realizaste un tatuaje, a los 3 meses ya puedes donar. Al igual que si viajaste a algún país que sea con riesgo de malaria, pues si pasaron 3 meses también podrías donar. Cuando encuentran algo en la sangre que no está bien, ¿se comunican con el paciente? Sí, al paciente se le envía una carta, ¿verdad? Certificada, algo totalmente confidencial, para notificarle que debe comunicarse al banco de sangre para poder orientarlo. Estas donaciones al banco de sangre con ustedes del centro médico se quedan para uso exclusivo del centro médico, pregunto. Sí, nosotros somos un banco de sangre sin fines de lucro, adscrito a lo que es la Administración de Servicios Médicos, ¿verdad? Y se queda en todo lo que es el complejo hospitalario del centro médico. Esta sangre no sale a Estados Unidos, esta sangre se queda 100% local. Ok. Y para ustedes que trabajan en un banco de sangre, ¿y qué significa la sangre de Cristo para ustedes? Todo. Nos limpia, nos purifica. Wow. Es una bendición. La donación más importante, ¿no? Eso es así, es así. Sin él nada.
es el que nos conecta, el que nos da realmente la oportunidad de hacer esta obra tan maravillosa que estamos haciendo. Ajá. Así que... El puertorriqueño ha mantenido la costumbre de donar. Más bien esta crisis es por el miedo que se le ha tomado al COVID, pero normalmente el puertorriqueño va al banco de sangre del centro médico a donar y normalmente ustedes no tienen mayores problemas normalmente, sino que esta vez durante el 2020 el miedo al COVID fue lo que redujo las donaciones del público. Ciertamente sí. O nos estamos poniendo duritos de corazón para donar sangre, por ahí te voy. Bueno, las personas mayormente acuden a donar por alguien que conocen, ¿verdad? Por algún familiar o quizás por alguien que le dijeron o escucharon en la radio o televisión, ¿verdad? Que necesitaba. Pero sí hay gente que va a realizar su donación voluntaria. Porque ¿verdad? Porque desea realmente contribuir con esa persona que tanto lo necesite, aunque no lo conozca. Pero ciertamente por el problema ahora de la pandemia del COVID, pues la gente tiene miedo y deben sentirse seguros que nosotros tenemos personal adiestrado, capacitado y que cumplimos con todos los protocolos de seguridad. Así que no tenga miedo, siempre es un buen día, ¿verdad? Para donar y para también afrontar esos miedos, si es miedo a la donación. Es un proceso fácil, seguro. Todo el equipo que se utiliza es completamente desechable. Sanitizamos las áreas, así que visítanos. ¿Cómo se llama? ¿La cita se puede hacer online también o es nada más que por teléfono? Vía telefónica. Hasta el momento. 787-777. Y estamos todos los días de la semana, incluyendo días feriados. Tremendo. Excelente. Los 7 días de la semana. Eso es así. 18 años en adelante, los donantes, ¿cuál es el límite? Hay un jovencito escuchándonos o mamá está pues diciendo, mira, papá, podemos ir allá. Le tenemos buenas noticias realmente desde los 18 años hasta los 80. También de 16. Donar mucha sangre, papá, hasta los 80. Así que los esperamos por allá, muchachos. Así que también jóvenes de 16 y 17 años pueden donar siempre y cuando su padre, madre o tutor legal firmen una autorización de donación. Así que estos muchachos que hoy día se levantan, que son empáticos, que son pro salud, pro vida, les exhortamos a que nos llamen también. Empresarios que de repente quisieran que ustedes fueran por allá, pueden, esa gestión se hace, ustedes llegan, tienen 20, 30, 50 empleados. Viajamos toda la isla, incluyendo Vieques y Culebra. Nos pueden llamar al 787-777-3844 y con mucho gusto coordinamos una colección de sangre. Pregunta, a nosotros nos escuchan en Ponce y en Mayagüez. Y el sistema público de la isla tiene el Centro Médico de Mayagüez. ¿Pertenece al sistema público de hospitales o no? Ya porque no, lo que ya tú no. piensas, ya no. Antes sí. Antes sí, es correcto. Antes también contábamos con el Centro Médico de Mayagüez. La pregunta iba porque como tenemos gente en la parte oeste y en la parte sur escuchándonos, si hay algún centro que esté conectado a centro médico, algún hospital, alguna facilidad donde alguien de allá pueda donar sangre sin necesariamente venir a San Juan. Pero esas personas que estén interesadas nos pueden llamar porque como viajamos toda la isla, nosotros le podemos dar la información en qué lugar vamos a estar y puede realizar su donación allá. Y de la misma manera, ¿verdad? Pues contribuye a ese paciente. Casi servicio a domicilio. Casi. Cuando pase esto de la pandemia, ¿verdad? Pues vamos nuevamente a incorporar lo que son los traslados de los donantes para esos grupitos pequeños de 10 a 13 personas que no podían llegar hasta allá. Nosotros le ofrecemos la transportación, es completamente gratuito. Los buscábamos, los llevábamos hasta el banco y los devolvíamos. Así que próximamente vamos a estar dando nuevamente ese servicio. Excelente. Sí, muy bueno. 787. Voy a poner para mi número. Sí, yo también. No sabemos cuándo lo vamos a necesitar. Vamos. Pasen por allá, claro que sí. Vamos en corillo para allá, digo, con el distanciamiento, tú sabes, pero vamos en corillo. Pero lo hacemos. Ellos dicen que son 6 de cantazo en una hora, o sea, hasta 6 al mismo tiempo. ¿Tú crees si hacemos un grupito de Nueva Vida? Mira, va el grupito de Nueva Vida de 11 a 12. Sepárame ahí ese espacio y vamos a hacerlo. Ponemos de acuerdo. Esa es buena, claro que sí. Vamos a hacerlo. 787-777-3844. Chacha, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Excelente. Hoy, 9:21 de la mañana.